Bien, ¿quién arranca? ¿Qué anotaron ahí? ¿Anotaron algo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué anotamos en esa primera pregunta? Yo puse más o menos igual lo que estuvimos hablando la clase pasada, esto de que pensar solamente en que somos en nuestro cerebro era muy materialista, porque, o sea, como que decía que dependíamos para todo del cerebro y era lo que nos manejaba, y en realidad que hay mucho más aparte de eso, que era, por ejemplo, el alma, que era el principio vital que nos movía, por decirlo de alguna manera, y nosotros somos capaces de tomar decisiones y tenemos intenciones de cómo actuar a veces, que no está regida, bueno, por el cerebro, sino por otras cosas, sería lo del alma. Bien, muy bien. ¿Quién Yo más? también agregué a esto que hablaste la clase pasada, que nada, esto sería esto de somos nuestro cuerpo, perdón, somos nuestro cerebro, estaríamos predeterminados porque respondemos a estos mecanismos propios de un órgano material, perdón. Es más o menos lo que decía Caro, pero bueno, nada. Bien. Y después agregué como que el cerebro es ciertamente un órgano fundamental en la vida del ser humano, pero no es la totalidad como persona, digamos. Muy bien. Bien, dos cuestiones, tres en realidad me surgen a partir de lo que comentó Carolina y Francisca. Primero, a veces se entiende el concepto de alma eh, desde una visión más religiosa por ahí, ¿no? Se tiene como un concepto bastante religioso en ese sentido y a veces eso dificulta que en un ámbito más científico estos temas sean bastante juzgados con una mirada bastante sospechosa de estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ahí yo, por ejemplo, me remito siempre a la teoría ilemórfica aristotélica, que es el ordenamiento natural, es decir, el análisis de una antropología realista desde el ámbito de la filosofía, ¿no? Es decir, este principio ilemórfico, materia-forma, cuerpo y alma, y si el cristiano quiere llamar cuerpo-espíritu, remite a una connotación de ordenamiento natural para una mirada antropológica más amplia, ¿no? Y por otro lado, una manifestación que surge a partir de esto que comenta Francisca, digamos, ¿no? ¿Qué significa que nosotros respondamos a mecanismos que están activados de una manera material? Ella muy bien habla, nos reducimos a una mirada material, pero ¿qué connotaciones tiene esto para el concepto de persona o nuestra personalidad o nuestra proyección como naturaleza humana? ¿Qué manifestaciones o qué consecuencias tiene? ¿Qué se les ocurre? Bueno, y ahí pueden agregar las otras respuestas. ¿Se entendió la pregunta? Ay, no, profe, ¿la podrías repetir de nuevo? Repito. Francisca menciona que reducir todo lo que es la naturaleza humana a un órgano, ¿sí? Implicaría reducirlo en una noción materialista. Eso es correcto. Ahora, ¿qué connotaciones tiene que nosotros reduzcamos esta connotación a aspectos materialistas? ¿Qué es lo que desaparece automáticamente de esta visión? ¿O qué consecuencias trae? Lo esbozó, en algún punto lo esbozó así como muy general, pero ella mencionó tres aspectos, ¿no? En uno lo mencionó, pero no lo desarrolló. Yo estoy tratando de profundizar y aprovechando lo que ella mencionó. Tiro la primera sílaba. De, deter, Determinante. determinismo, ¿sí? Que nosotros respondamos, que la naturaleza humana responda a un órgano material, implica de que en algún aspecto desaparecen aspectos que son cualitativos de la persona, proyecciones, deseos, libertad misma, porque la libertad es una apertura hacia bienes. Entonces, si yo respondo a un órgano y este órgano tiene un principio que está cableado, en donde hay una energía, donde se conjugan muchos aspectos, en algún punto todo lo que implica algún deseo o alguna proyección o alguna reflexión por parte de una
crecimiento, progresión, mucho sentido no tiene, porque desaparece todo lo que sería la intencionalidad, ¿no? Esto me parece como interesante. ¿Y cómo se llama Yo acá esta? tengo, Sí, perdón, perdón, sí, sí, yo dale. tenía anotado acá que si estuviésemos determinados por este órgano material, no tendría sentido la virtud de la ética, Muy bien, muy bien, la muy bien. libertad y la autoconciencia en el Muy ámbito de bien. la educación. Muy bien, muy bien. Porque aparte, fíjense que cuando uno analiza los textos de neurociencia, en el primer texto de Frank, nosotros lo que hacemos es, lo que hace la disciplina científica es hacer un mapeo del cerebro. Y el mapeo del cerebro es como una especie de registro fotográfico de esas manifestaciones que tiene este órgano. ¿Qué neuronas se activan? ¿Qué cableado se activa? ¿Dónde está la parte más afectiva? ¿Qué posiciones? Y hay muchos aspectos de la naturaleza humana que no son manifiestos como un registro fotográfico. Digamos, ¿dónde está registrada la intencionalidad? ¿Dónde está registrada la profundidad? ¿Dónde está registrada la reflexión? Podemos ver algunas manifestaciones de activaciones que se dan, pero no podemos ver todo, porque son aspectos no manifiestos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más de esta primera parte? Perdón, estaba muteado. Creo que está dicho todo. No hay nada más para agregar porque lo que dijeron las chicas es más que completo, más que suficiente. No, y una cosita más. ¿Cómo se llama esta posición de tomar eh, o solo mente, o solo espíritu, o solo materia, digamos? ¿Qué postura de pensamiento, qué postura filosófica implicaría? Hay un recorte, obviamente, pero ese recorte, ¿cómo se suele llamar en ámbitos académicos? Y que es peligroso. ¿Se les ocurre alguna palabrita? Vuelvo con las sílabas, que a Selene le gusta. Re, reduc, reduccio, reduccionismo. ¿Sí? Tomar una parcela de la naturaleza humana o restringirla a que toda la naturaleza humana o todo el concepto de persona es su órgano cerebral, por más importante que sea, es reducir. Y esto implicaría un reduccionismo, es decir, lo que el autor llama una especie de imperativo epistemológico. Bajo un aspecto de ciencia, querés tomar todo lo que le corresponde a otros aspectos de la ciencia. ¿Sí? Es como si la educación, por ejemplo, algo de la educación tomara la totalidad de la persona humana, o algo de la psicología tomara la totalidad de la persona humana. Esto se llama psicologismo, cuando la psicología quiere comprender toda la totalidad. Historicismo, cuando la historia quiere comprender toda la realidad humana. Y también el reduccionismo, bajo cualquier estatuto epistemológico, muchas veces reduce un aspecto de la persona a ese estatuto epistemológico, a esa ciencia. Y la ciencia lo que hace es tomar una parcela de la naturaleza humana. No, la neurociencia estudia una parcela, y tomar esa parcela como la totalidad sería reducirla, y a esto lo llamamos reduccionismo. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, vamos hasta ahora bien. Yasmín, vamos bien, ¿no? Sí, bien, gracias. Segunda pregunta. Esta es más Yo compleja. sinceramente no la entendía No la la segunda entendiste, muy pregunta. bien. Muy bien, muy bien. Esa era la idea. Era la idea, que no se entienda. ¿Alguien Yo anotó puse algo, algo? yo puse algo, pero no sé Cristina, si está bien. dale, 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 dale. Puse como que no le debemos solamente objetividad, sino también subjetividad, ya que la objetividad solamente se basa en hechos reales y verificados, y necesitamos también de la empatía de la subjetividad de las propias experiencias vividas para ponernos en el lugar del otro para poder tratar los sentimientos encontrados. Y después en la de Bien, qué bien. lugar ocupa la subjetividad a la hora de ejercer la psicopedagogía, puse como que a la hora de ejercer la subjetividad ocupa el lugar del sentido subjetivo,
que aparece como una producción psicológica que no es lineal ni directa en relación con el carácter objetivo de la experiencia. Y el sentido subjetivo se produce por los efectos colaterales y por las consecuencias de acciones y de relaciones simultáneas de las personas en sus espacios de vida social. Bien, Y muy bien. también como para poder observar a la persona, la conducta, los gestos y cuando está pensando e imaginando. Muy bien. Pero no sé. No, está muy bien. La verdad que bastante bien. Casi has llegado al meollo de la cuestión, que es difícil, no es porque uno piensa siempre subjetivismo o lo subjetivo como confundir lo subjetivo como lo caprichoso, lo subjetivo de un sujeto, porque siempre hace referencia a un sujeto. Pero no estamos hablando de subjetivismo, estamos hablando de subjetivo. Y lo subjetivo refiere a una conciencia. Esa conciencia es interior a un sujeto, remite a un sujeto, perdón, antes que continúe. ¿Alguien anotó algo más en esa segunda pregunta? La idea era confundirlas un poquito, Yo pero lo bueno. pensé, Sí, Carolina. lo pensé por el lado de lo que hablábamos con Rosina, la clase anterior a la de la vez pasada, que de no pensar al sujeto solamente teniéndolo presente, digamos, pensando en lo que, por ejemplo, da en los resultados de los test cuando lo evaluamos, sino de pensarlo de una manera más integral, más global, teniendo en cuenta que, bueno, primero que nada, cada uno es diferente y como que se va construyendo a partir de, bueno, las vivencias que ha tenido, las experiencias, las relaciones con el entorno, y bueno, como no reducir o a esto de tener un diagnóstico, no reducirlo a eso, sino como tener una mirada más abarcativa. Muy bien, muy bien. ¿Se entendió esto que mencionaron las compañeras Carolina y Luisina? Que muchas veces, cuando yo mencionaba, Pilar, creo que a vos te comentaba esto de que nosotros buscamos claridad y distinción, porque estamos en una disciplina, en general tendemos o queremos objetivar, y objetivar es salirnos de nuestra mirada del sujeto y tratar de que todo sea claro y distinto para todos, de lo cual no exista ningún tipo de duda. ¿Sí? 2 más 2 es 4 y es objetivo acá en la China. Pero cuando hablamos de una naturaleza humana, muchas veces nuestro ámbito no puede restringirse a un mapeo de un test que me dé una especie de muestra genérica de algo que responde a un sujeto, que a veces tiene otra intencionalidad, otra historia, otra vida. Entonces, lo objetivo y lo subjetivo están en una dinámica que se van como alimentando constantemente. Digamos, no todos responden a unos criterios o a unos parámetros de ser medidos. ¿Por qué? Porque cada sujeto, ¿sí? Tiene una historia y tiene una vivencia muy particular y muy singular y no responde a esos parámetros muchas veces. Los test vinculados a educación o vinculados a psicología o vinculados al tema de concentración y a la memoria, inclusive en el ámbito del deporte también se utilizan estos test, responden a ciertos parámetros cuantificables, objetivables y que marcan sin ninguna duda una cierta tendencia. Pero no todos entran en esa tendencia porque cada sujeto, y ahí viene lo subjetivo, representa una historia muy particular. Entonces, esta mirada del mapeo muchas veces y del aporte de la neurociencia en estos estudios, en estos diagnósticos que se hacen en el ámbito de educación o de la psicopedagogía, responden a estos criterios que intentan dar cuenta de un nivel de mucha más complejidad, ¿no? Porque somos complejos, somos muy complejos, no porque seamos caóticos, sino porque la naturaleza humana es muy rica, y en tanto que es muy rica, no alcanza un parámetro para ser medido. No existe una ciencia que pueda abarcar absolutamente la objetividad de lo que es la naturaleza humana. Por eso, en el ámbito del estudio antropológico, muchas veces se recurren a elementos de la metafísica, a elementos de la ética, cruzan con diagnósticos propios de la psicología y toma parte también de la psicopedagogía y de la sociología también, porque las cuestiones del contexto ayudan mucho a comprender cómo se activa o cómo piensa o cómo quiere una persona. Por lo tanto, esta transversalidad de los distintos saberes permite tener una mirada o acercarnos un poquito a esto complejo que somos, ¿no? A esto rico que somos, a esto complejo que somos, y que en el fondo también es como misterioso, digamos, ¿no? Porque no es como medir un vaso o una mesa, porque no es medible y cuantificable desde ese lugar. Entonces, no es que busca
no es que no busca la objetividad, obviamente que cuando estamos trabajando, y específicamente en el ámbito de las ciencias, de las disciplinas a las cuales nos ocupamos, tratamos de objetivar todo. Pero en el ámbito de la naturaleza humana es muy complejo objetivarlo absolutamente, ¿no? Porque es como, de alguna manera, poner ciertas etiquetas a modos de conducta que se nos escapan de las manos. Bien, ¿algo más con respecto a esto? Pilar, ¿cómo te pareció? ¿Te pudiste entender más o menos? ¿Tomaste nota? Sí, profe, puede tomar nota. Ahora sí, La ¿no? entendí mejor, sí. Ahí está, muy bien. Mucho mejor que, que lo que yo te expliqué hace un ratito, porque fue muy escueto, pero bueno, era esto un poco, ¿no? Bien, bien, bien. Tercera pregunta. Eh, bueno, yo puse que relacionándolo a la psicopedagogía, que podemos, o sea, a la hora de brindarle, por ejemplo, herramientas a la persona, al niño o a la niña para aprender, así como que también esto como que se relaciona esto que vos decías con las emociones y el pensamiento, y así ellos, bueno, pueden realizar o ejecutar un aprendizaje de forma más eficaz. Y también creo que se puede diseñar mejores métodos de enseñanza con esto de la neurociencia, eh, ajustados y mejores políticas educativas para así el aprendizaje de él o de ella sea más útil, más creativo y más rápido. Bien, muy bien. Pero nada, Excelente. creo que es un Ah, pensamiento excelente. mío. Sí, sí, muy bien, excelente. Me gustó mucho. Sí, ¿qué más? Yo, profe, ¿te puedo leer lo que puse? Dale. Puse, las neurociencias pueden realizar importantes contribuciones al conocimiento para poder facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje, tales como la memoria, la atención, el lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas, toma de decisiones, entre otras. Las neurociencias modernas son también importantes para poder entender situaciones de riesgo de aprendizaje, como dislexia y discalculia, y así poder ofrecer muchísimos beneficios para los niños. Excelente. Muy bien. Me gustaron las dos. Bien. ¿Qué más? Bueno, yo lo tenía en la compu y se me acaba de apagar, pero lo que me acuerdo que más o menos puse fue esto también, como decía Francisca, de poder conocer, digamos, cómo funciona el cerebro y a partir de ahí poder, bueno, dar cuenta o dar ideas de qué es lo que le puede estar pasando o cómo poder intervenir en esa persona. Bien. Muy bien. Fíjense lo importante que es la transversalidad que tiene la disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes un ámbito o un proyecto educativo, eh, el espacio y el lugar en donde justamente eh, apunta esta mirada a una mejor comprensión, al aprendizaje, a la estimulación, a la motivación, toma elementos de distintas disciplinas que permiten ubicar respuestas que a veces no se tienen o llegar a diagnósticos que muchas veces no se pueden llegar de manera autónoma, ¿no? Entonces ahí me parece que resulta clave la incorporación de elementos que ustedes puedan ir alcanzando con el paso del tiempo, no para que ustedes tengan un conocimiento profundo, digamos, la neurociencia es una, por ejemplo, vinculada al ámbito de educación, es un rico, para mí es un temón, por ejemplo, de investigación. En el caso de ustedes, ¿no? Si alguien me pregunta qué es una tesis, por ejemplo, ¿no? Sobre neurociencia o estos diagnósticos de los cuales ustedes hablan, aplicado al ámbito educativo, para mí es un temón para investigar, para responder, como proyecto inclusive institucional, a nivel de organización, inclusive que puede responder, como dijo bien Francisca, a políticas ya de una mirada más macro. Eh, entonces, algunos pueden profundizar en un estudio, ¿no? Pero supónganse que, digamos, su mirada es más de perspectiva, hay que integrar contenidos, hay que integrar saberes, hay que dialogar con los distintos actores que se encuentran en el proceso de esta mirada, ¿no? Como que son varias patas que intervienen en esto que es más complejo, que tiene que ver con lo anterior, ¿no? La mirada del psicólogo, la mirada del maestro, la mirada de los padres, la mirada de los directivos, la mirada desde el lugar del sujeto de la educación. Bueno, esto integrado
bueno, me parece que es una perspectiva muy interesante para poder ampliar, para poder describir y para poder responder, ¿no? Y hay un campo muy vasto para investigar, o sea, como la neurociencia, cada vez hay mayores descubrimientos, mayores accesos, mayor tecnología para mapear este órgano, las respuestas también requieren que sean eficaces y hay mucho ámbito de investigación por ese lado. A mí me parece, ¿no? Que es un ámbito que todavía que tiene para explorarse y para también responder de un lugar como es el lugar de ustedes, ¿no? Que está vinculado directamente al proceso y al hecho educativo. Bien, bien, no les estoy diciendo que hagan la tesis por ahí, le estoy diciendo que es un campo muy rico y que en algunos casos, si a alguno le interesa y se mete un poquito más, van a ver que hay un campo muy vasto, en donde van a tener que eh, especificar mucho estas respuestas, ¿no? Y este aporte que ustedes pueden hacer al ámbito del aprendizaje. Bien, ¿algo más? ¿Quién más? Creo que más o menos las preguntas así enriquecidas desde distintos lugares ha sido muy beneficioso porque también uno ve la mirada desde el otro lugar y está muy bueno. Así que bueno, la participación también es positiva, es buena. Bien, cerramos este tema. ¿Sí? Bien, perfecto. Les voy a compartir un apunte que lo subí hoy al campus, que tiene que ver con la formación intelectual. Un tema en donde se integra atención, memoria, libertad, hábitos, y un poco es la conclusión de la perspectiva filosófica en torno al proceso educativo, ¿no? La formación intelectual. Comparto el texto que está en el campus, que ustedes lo tienen a disposición, y bueno, lo charlamos un poquito. Bueno, el tema es del doctor Comar. Este artículo es del año 60 este artículo es 56, del año 56. ¿Cuántos años tiene? Y lo que hace el doctor Comar, que es un filósofo esloveno, creo que algunos textos hemos trabajado de Emilio Comar en algún transcurso, en el trayecto de la cursada, sobre la ética y sobre la formación humana, ¿no? Es interesante el artículo que escribe Comar en este punto, en este momento de la cursada, iluminarlo desde este lugar porque nos va mostrando de que, si bien es cierto, nuestra ocupación, aquellos que estamos abocados al proceso educativo, a la enseñanza, a la vida universitaria, al aprendizaje, o aquellos que hemos encaminado un proceso de seguir formándonos y seguir creciendo, Comar lo que hace en este artículo es vincular cómo la formación intelectual, es decir, la formación de adquisición de virtudes, la adquisición de virtudes intelectuales, llámese entendimiento, sabiduría y ciencia, están nutridas o están alimentadas y están muy bien sostenidas y forman parte de una colaboración muy importante las virtudes morales. Repito y doy vuelta el argumento. ¿En qué medida las virtudes morales, las de la libertad y de la voluntad, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, cooperan o colaboran con el proceso de la formación intelectual? Porque uno pensaría, la formación intelectual, profe, pasa por comprender y entender las cosas, tener mayor memoria, poder recitar las cosas como corresponden y alcanzar conceptos intelectuales, verdades. No tiene nada que ver la vida moral. No tiene nada que ver la vida moral, pero lo que explica Comar acá es en qué medida algunas virtudes, ¿sí?, cooperan directamente con la formación intelectual, especialmente estas virtudes de la vida moral, ¿sí? Voy a ir rastreando algunos puntitos del texto, estos están en el campus. Yo resalté algunas ideas, ¿sí? No es que estas tienen que ser así, porque ustedes pueden ver otras cosas, pero me parecieron que eran importantes para mi modo de verlo, ¿no? Bueno, lo primero que dice Comar es que la formación del hombre, la formación humana, la formación de toda persona, en sentido integral, es la adquisición de hábitos. No hay término medio en esto. Digamos, si nosotros no incorporamos hábitos, cuando nosotros trabajamos las virtudes, vimos que la virtud
se incorporaba en una segunda naturaleza y que daba cierta robustez a la formación humana. Bueno, estas disposiciones del espíritu son llamados los hábitos, que permiten el crecimiento de la persona. Fíjense, dice, ¿no? Es decir, del intelecto y de la voluntad que determinan al hombre en su relación con su propia naturaleza y que aún permaneciendo en el orden de los accidentes, tan cerca están de la sustancia humana que merecen el nombre de segunda naturaleza. La adquisición de virtudes intelectuales y de virtudes morales están tan cerca de la naturaleza humana que merecen el nombre de segunda naturaleza. ¿Qué significa esto? No cambian la sustancia absolutamente, porque cambiar la sustancia significaría destruir la sustancia, ¿no? Cambio accidental, cambio sustancial. Pero tan cerca están las sustancias que se las pueden llamar segundas naturalezas. De alguna manera, lo voy a decir con mis palabras, somos, ¿sí?, en esta antropología, lo que son nuestros hábitos, ni más ni menos. ¿Sí? Somos lo que son nuestros hábitos. No hay en este sentido un término medio, porque como dice en el punto que resalto acá, los hábitos se presentan como exigencias dinámicas de progreso o regresión. Progreso o regresión. O nos disponemos al proceso de crecimiento completo, integral, articulado y armonioso, o nos disponemos a la regresión. Ningún hábito, ninguna acción humana queda aislado en la mera neutralidad. O nos acercan más a un proceso perfectivo o nos alejan más. Cuando hablamos de actos humanos, estamos hablando de aquellas decisiones libres. Si yo decidí en este momento dormir y no presentarme a la clase porque tengo fiaca y porque hace mucho calor, esta acción libre, más allá del presentismo y demás, esta acción libre del sujeto o me acerca, ¿sí?, en mi definición en cuanto a perfectibilidad, o me aleja. En cuanto a hábitos, dice Comar, no hay término medio, ninguna acción humana queda de manera neutral o aislada. ¿Por qué? Porque cada acción refuerza, sostiene y además prepara la siguiente acción, ¿no? Imagínense, un día digo, bueno, me quedo dormido, tengo fiaca. Otro día, tengo fiaca. Otro día. Cada acción sucesiva, lo que tiene es que si previamente lo pude hacer, hay menos resistencia de la conciencia para que la pueda repetir. Por lo tanto, no queda en la neutralidad, me va condicionando. Cada paso que voy dando me va condicionando para el siguiente paso. No significa que estoy definido absolutamente, de que me voy a... de que soy un chanta y que no solamente no voy a clase, sino que ya estoy condenado a eso, que lo puedo revertir, pero revertirlo cuesta más, porque cuando adquiero hábitos, lo que estoy haciendo es modificando mi sustancia a modo de una segunda naturaleza. Soy como son mis hábitos. Lo dice más adelante, dice, no hay hábitos neutrales, solo los hay buenos o malos, o como decimos en otros términos, o hay virtudes o hay vicios. O hay virtudes en nuestro proceso formativo o hay vicios. Bien, y hay una crítica a lo que la mayoría de contemporáneos llama hoy proceso educativo a la información. Esto no es información, sino que diría Comar es formación. Educarnos es formarnos, y formarnos es adquirir hábitos, de manera integral, ¿no? Lo está pensando en términos más integrales. No solamente educamos nuestro intelecto, nuestra memoria, incorporando más información, sino que educamos a la persona desde un proceso integral, formativo. Bueno, el bachillerato, dice, llamaba, en Alemania, en Italia, se llamaba examen de madurez, es decir, atravesar un proceso de formación, ¿no?, y pasar por aulas implicaba un examen de madurez. Bueno, esto es lo que dice. Bueno, y acá entra el aporte de las virtudes, ¿no? Las virtudes morales, ¿sí?, que se incorporan al proceso intelectual. Y nos viene bien este texto, a mí me parece que viene justo para esta época en donde estamos bastante complicados con el tema de los tiempos, del trabajo, de las presentaciones, de las entregas, de los parciales, del cierre de cuatrimestre, y que nos acerca una etapa del año bastante compleja, que es la etapa de octubre y noviembre, en donde solemos colapsar. Mucha gente larga los estudios en esta época, mucha gente abandona determinadas materias en esta época, mucha gente suele desmotivarse porque, no sé, o no le fue bien en alguna etapa, colapsa, se te junta todo y dice, bueno, esta la dejo para el cuatrimestre que viene. Entonces me pareció que por ahí podría venir bien para todos, ¿no? Para en general, ¿no? Porque
todos entramos en este proceso de colapso general, ¿no? Y en el ámbito intelectual no somos exentos de esto. Dice, en primer lugar, la templanza, ¿no? ¿Cómo colabora o cómo coopera la templanza para la formación humana y la formación intelectual? El texto es la formación intelectual. Dice la templanza, la virtud de la justa medida en los placeres y por ende de la salud mental. Los griegos la llamaban sofrosine, es decir, salud mental. Digamos, no solamente ordenamos nuestra vida en orden a los placeres del orden físico, sino que también ordenamos nuestros placeres intelectuales. ¿Sí? Mantenemos un orden, y a esto lo llama comar, porque los griegos lo llamaban salud mental. La templanza coopera en nuestra formación intelectual porque ordena nuestro conocimiento para no caer en lo que se llama la indiferencia absoluta por los contenidos y tampoco por el exceso del placer que sería cierto hedonismo intelectual. ¿Qué sería el hedonismo intelectual? No sé si alguna vez les pasó a ustedes que hay determinados apuntes, textos, materias cursadas que resultan más agradables que otras, ¿no? Por contenido, porque suenan más interesantes, porque me gusta, ¿sí? No somos, no nos gusta todo, inclusive en la carrera que más nos gusta, no nos gusta todo. La templanza ordena la justa medida en los placeres del intelecto, y a este ordenamiento se lo llama salud mental. Bueno, muchas veces el intelectual moderno, el intelectual de ahora, suele caer en el hedonismo, y esto lo llama Comar la búsqueda desordenada de los placeres del intelecto. Voy a leer textualmente, ¿no? Aunque el objeto de esta virtud esté constituido por los placeres de los sentidos, que ella procura reducir a sus reales proporciones, sin embargo, no debería resultar contradictorio hablar de templanza intelectual. O sea, la templanza intelectual coopera para el conocimiento. En una época que le toca conocer en escala tan amplia el hedonismo, esto es una búsqueda desordenada de los placeres del intelecto. El intelectual moderno anda a menudo detrás de vivencias extraordinarias que suavicen su aburrimiento íntimo, típico de las mentes alejadas del severo pero salubre clima de la verdad. ¿Qué significa esto? Estamos buscando placeres intelectuales que den vuelta a nuestro cerebro, que den vuelta a nuestra mente, que me guste de tal manera que yo me pueda motivar. Y a esto lo llama Comar búsqueda desordenada de los placeres del intelecto, ¿no? Cuando leen alguna obra de literatura y les da vuelta la cabeza y dice, qué bueno que está esto, me rompió la cabeza, y uno se motiva por estas cosas, ¿no? Cuando estamos detrás de esto, lo que estamos logrando es un desorden en el placer intelectual. Dice Comar que la búsqueda sana o la salud mental está vinculada al severo trabajo muchas veces de la repetición, y la repetición muchas veces es cierta monotonía que se da en la repetición de ciertas verdades, de ciertos contenidos que en algún momento van a alcanzar cierto placer, pero que muchas veces no se ven en lo inmediato. Porque en lo inmediato nosotros buscamos aquellas cosas que suavicen nuestro deseo de esforzarnos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la templanza intelectual. Pasa mucho, ¿no? A veces, bueno, acá lo dice un poquito en el segundo párrafo, dice, ¿no? Esto es un palo para todos, ¿no? Dice, el universitario moderno pide comida liviana, premasticada y predigerida, presentada en forma dogmática y categórica para evitar casi todo el temido trabajo de pensar. Se junta a esto la exigencia del cambio frecuente del panorama, la codicia de lo nuevo y lo último se introducen en la casa austera de las ciencias, la moda y la frivolidad. O estamos detrás de las cosas que están de moda, suavizan nuestra exigencia de pensar, o por otro lado nos presentan las cosas de manera dogmática y categórica. ¿Qué significa dogmática y categórica? Que empiezo a repetir aquellas cosas que están dadas de manera dogmática. No los puedo poner en situación de conflicto, no las puedo cuestionar, no las puedo pensar, porque lo que hago es repetirlas. Por lo tanto, me voy al extremo de repetirlas dogmáticamente, y por otro lado, cuando estoy aburrido, busco las ciencias de moda y la frivolidad, busco los contenidos que me entusiasmen un poquito. Y esto, diría Comar, cae o roza en algún sentido el desequilibrio de lo que sería la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy buscando cierto placer que alivie, que suavice y que de alguna manera me acompañe en esta exigencia misma.
Bien, termino la frase y nos conectamos un ratito, ¿sí? Sin cierta templanza intelectual es imposible evitar la tentación del efectismo y del éxito barato. Repito, sin cierta templanza intelectual es imposible evitar la tentación del efectismo y el éxito barato. Corto acá y volvemos, ¿sí?